Tribeca, representante exclusivo en el Perú de la marca española Microcom, líder en telemetría, comparte la exposición sobre las soluciones de Microcom en la monitorización de redes en el ciclo integral del agua, presentada por Iker Laura, director técnico de Microcom en Expo Agua 2022. Buenos días. Bueno, la verdad es que es un placer para mí estar aquí y poder hablarles de estas tecnologías tan interesantes como son NB-IoT y LTE. El propósito de mi exposición hoy es hablarles precisamente de estas tecnologías aplicadas en la monitorización de redes en el ciclo integral del agua. Nos vamos a centrar exclusivamente en este caso de uso. Bien, mis objetivos hoy son 4. Me gustaría que cuando terminemos esta charla sean ustedes capaces de contestar 4 cuestiones básicas. ¿Qué son las tecnologías de banda estrecha? ¿Qué es NB-IoT y LTE de manera más precisa? ¿Por qué estas tecnologías son tan relevantes para la monitorización en el ciclo del agua? Y por último, ¿cuál es el estado del despliegue de estas redes actualmente? Bueno, como les digo, me ha parecido oportuno hablarles un poco de la teoría básica, esencial, de las tecnologías de banda estrecha para que ustedes comprendan mejor su uso y su atractivo en estas aplicaciones. Las tecnologías de banda estrecha son esencialmente tecnologías inalámbricas en las que sacrificamos velocidad para maximizar el alcance y obtener un bajo consumo eléctrico. Vemos que esa es la clave fundamental y la razón de ser de las tecnologías de banda estrecha. Esto es así porque, como en tantos otros ámbitos de la ingeniería, nos encontramos con características que son mutuamente excluyentes. Me explico. Si tenemos más velocidad, tenemos menos alcance. Esas son las leyes de la naturaleza. Por otro lado, la monitorización de estas sedes en el ciclo integral del agua no requiere un gran volumen de datos, no genera muchos datos. Cuando estamos registrando un caudalímetro o un reservorio, eso no requiere una alta velocidad. Pero sin embargo sí que necesitamos un alcance, una penetración de las señales de radio que nos permita que funcionen en las cámaras. Las cámaras, por su naturaleza, digamos que no permiten una penetración buena de las señales de radio. Y por último, aunque no es una característica propia de las tecnologías de banda estrecha, sí es verdad que generalmente estas tecnologías trabajan en frecuencias bajas, donde la penetración es mejor. Es decir, si lo comparamos con 2G, que típicamente va a trabajar en 850 o 1800 megaciclos en el Perú, NB-IoT puede bajar a 700, incluso menos. Eso es una gran ventaja a la hora de entrar con las señales de radio en la cámara. Bien, para que entiendan ustedes un poco mejor esta necesidad de limitar la velocidad, les he puesto aquí una diapositiva que muestra una transmisión, una señal de 4G. 4G porque tienen ustedes en los smartphones. El 4G, las características principales es que están pensados para un consumo de datos alto, para descargar vídeos y este tipo de cosas. Eso supone que tiene un espectro muy ancho. Estamos hablando de 20 megaciclos, es decir, la señal ocupa 20 megaciclos de ancho. La consecuencia de esto, y creo que va a ser evidente, si tenemos una señal inalámbrica con una potencia de 1 vatio y tenemos que repartirla entre 20 megaciclos, lógicamente la densidad espectral será baja, que sería la altura en esa gráfica, ¿verdad? Si ahora lo comparamos con una señal NB-IoT, la diferencia es obvia. En NB-IoT tenemos una velocidad significativamente inferior, pero suficiente para nuestras necesidades, y a cambio de eso, el ancho de banda es muy inferior. Estamos hablando de 100 veces menos, unos 200 kilociclos. ¿La ventaja de eso cuál es? Pues que, como es obvio, toda la energía de radio se concentra en un punto. Y eso nos permite, en igualdad del resto de condiciones, potencia, antenas, distancia a la célula, llegar más lejos. Porque esta es la clave
del atractivo de las señales de banda estrecha, tan simple como esto. Bien, ahora les hablo un poco más específicamente de NB-IoT y LTE. Ambas son tecnologías celulares de banda estrecha. Técnicamente hablando son tecnologías 4G, esto es algo que mucha gente quizás no sabe, pero el estándar 4G incorpora muchas diferentes categorías. En la parte más inferior estarían las tecnologías NB-IoT y LTE. Un aspecto también muy relevante de estas tecnologías es que son 5G ready, se las conoce como 5G ready. Esto quiere decir que cuando lleguen las redes 5G seguirán plenamente vigentes. Eso nos garantiza una vida útil de estas tecnologías muy alta, tenemos mucha vida útil. Son tecnologías claramente destinadas a sustituir el 2G y 3G en aplicaciones IoT y de manera muy relevante nos ofrecen hasta unos 20 dBm adicionales de alcance respecto a las tecnologías clásicas. Esto que supone en términos digamos prácticos, que vamos a tener muchas más probabilidades de éxito de instalar un data logger en una cámara, que como digo es un entorno complejo para las señales de radio, y que tengamos una buena cobertura y que transmita de manera fiable. Es un dato muy relevante. Bueno, ahora me gustaría hablarles un poco de la comparativa entre ambas dos, NB-IoT y LTE. Ambas son tecnologías de banda estrecha, pero con pequeñas diferencias. NB-IoT estaría en el rango inferior de velocidad y LTE es un poco más rápido. Estaríamos hablando de unos 100 kilociclos, 5 bits en NB-IoT contra 400 en LTE. Claro, a cambio de esa velocidad superior en LTE, el alcance es un poco inferior. Así como en NB-IoT tenemos 20 dB adicionales con respecto a 2G o 3G, en LTE solo tenemos 12, pero sigue siendo una ventaja muy considerable. Otro aspecto relevante que las diferencia es que en NB-IoT la implementación de los SMS no está garantizada. Es posible que en NB-IoT no seamos capaces de enviar SMS porque depende del operador. El operador decide si quiere o no integrarlo. Mientras que en LTE siempre se pueden enviar SMS. Bien, me ha parecido también relevante comparar estas tecnologías celulares con LoRa. Con LoRa, que seguramente muchos de ustedes han oído hablar de ella. Bien, ambas son tecnologías de banda estrecha, las tres, pero la diferencia fundamental viene de que NB-IoT y LTE son tecnologías celulares que trabajan en banda licenciada, es decir, los operadores pagan una enorme cantidad de dinero por tener derecho a usar esa banda. Por tanto, es muy improbable que haya interferencias en ella. Sin embargo, el LoRa trabaja en banda no licenciada. La banda no licenciada es una banda en la que puede transmitir cualquiera, por tanto, no está particularmente regulada y es muy probable que tengamos interferencias o problemas de cualquier tipo. Entonces, cuando como fabricantes tenemos que tomar una decisión sobre qué tecnología emplear para estas cosas, básicamente la cuestión era elegir una tecnología que nos da más fiabilidad de transmisión, como es el NB-IoT, sobre una LoRa, que es un poco más económica, pero no es tan fiable. Y teniendo en cuenta el uso que se hace de estos dispositivos, estamos hablando de dispositivos que miden caudales, presiones y que potencialmente pueden transmitir alarmas críticas. Imaginen ustedes que tienen un dispositivo midiendo presión y la tubería se rompe y la presión se va a cero. Ese dato, esa alarma que se transmite de manera fiable tiene un gran valor. Por tanto, la decisión es elegir fiabilidad sobre un coste algo inferior de las tecnologías globales. Bueno, a estas alturas las ventajas deberían ser obvias. Las ventajas que nos ofrece NB-IoT y LTE, que las tecnologías de banda estrecha para los data loggers, son una mejor cobertura, esos 20 dBm de los que le hablo, menor consumo energético, lo cual potencialmente nos podría permitir transmitir con más frecuencia, y muy importante,
compatibilidad, vida útil de esa red, es decir, son tecnologías 5G ready que les garantizan su inversión. Si ustedes tienen que comprar un cierto volumen de data logger, tienen la garantía de que si un día se apaga la red 2G o 3G, el equipo va a seguir funcionando con tecnologías que son plenamente limpias. Bien, ¿cuál es el despliegue mundial de esta red? Bueno, aquí tienen un mapa donde les muestro cómo se están desplegando estas tecnologías en el mundo. Esencialmente, por darles tres datos relevantes, NB-IoT es la tecnología de banda estrecha con mayor despliegue en el mundo. Entre NB-IoT y LTE, ambas juntas, suman casi el 50% de todas las tecnologías de banda estrecha desplegadas en el mundo. Y hay 140 operadores en 64 países que ya implementan estas tecnologías. Por tanto, es obvio que son tecnologías con mucha atracción actualmente. Si hablamos de manera un poco más precisa del despliegue en Sudamérica, lo que nos encontramos es que hay 3 operadores en Brasil y uno en Colombia que ya están ofreciendo estas tecnologías en NB-IoT en particular. Hay 2 operadores en Argentina y Chile testeando en sus redes la implementación de NB-IoT. Y el despliegue en el Perú está previsto en los próximos años, pero tenemos datos de que ya incluso se están haciendo pilotos en el Perú. Por tanto, son tecnologías que llegarán a corto plazo. Bueno, he querido también mostraros un pequeño caso de éxito para comparar, en el caso de uso que nos interesa a nosotros, la tecnología 2G con estas nuevas tecnologías, con NB-IoT. Este es un caso que resolvimos hace un par de semanas. Teníamos un cliente que tenía esta cámara de registro ubicada en una zona montañosa y en una zona boscosa, donde se está leyendo un macromedidor tipo MAX 8000. Y la situación era que no transmitía de manera estable, ¿no? Un día transmitía, pero luego se podía tener 3-4 días sin transmitir. Y al llegar al sitio nos encontramos que tenía una RSSI de 6, es decir, la intensidad de campo era solo de 6, que es muy pobre y insuficiente para una transmisión estable. Y al llegar allí cambiamos la tarjeta SIM, porque la tarjeta que había no permitía la operación en NB-IoT. Y lo que nos encontramos después de cambiarlo es que la cobertura pasa de 6 a 12. Es un cambio dramático y que provoca que a partir de ese momento el equipo transmita de manera fiable. Esto es para que ustedes vean cuál es el potencial de mayor alcance que tiene la tecnología de banda estrecha. Bueno, ahora quería hablarles un poco de cómo desde Microcom damos respuesta a la situación actual. Nos encontramos en un momento en el que el 2G en algún momento desaparecerá, pero es lo que tenemos. Y NB-IoT y LTE todavía no son una realidad. Es un poco difícil, ¿no? Entonces, nuestra manera de enfocarlo es que estamos ofreciéndole data logger con las 3 tecnologías. Es decir, un data logger que equipa 2G, es lo más común hoy en día, pero que también tiene NB-IoT y LTE. De tal manera que les ofrecemos algo que funciona con lo que tenemos ahora y lo que está preparado para el futuro. Entonces es una garantía de que su inversión en equipamiento no va a quedar obsoleta. Algo importante para nosotros ha sido que esa configuración, que esa selección de las tecnologías sea sencilla, ¿no? Aquí les muestro una diapositiva de la herramienta de configuración para que vean que la selección es muy simple. Solo tenemos que seleccionar las tecnologías que nos interesan. Como ven aquí, por ejemplo, tenemos el 2G y el LTE. El perfil, que no es ni menos que la región del mundo donde estamos, y la prioridad entre ellas. Es decir, ¿qué queremos que use antes? Es tan simple como esto. Con estos 3 pasos configuramos el dispositivo para que opere con la red que desee. Y ahora me gustaría hablarles un poquito de las soluciones de microtablo que tenemos en Microcom con estas tecnologías. El primero de ellos sería el Nemo 700, es nuestro catálogo más completo,
que cuenta con dos entradas analógicas con las que podemos leer nivel, velocidad, cualquier sonda con salida 420 mA. Tiene 4 entradas digitales para hasta 4 caudalímetros o macromedidores y puede incorporar monos. Algunas de las características destacables de este datalogger son la idea de antena desmontable, que les detallaré con un poco más de detalle ahora, y la posibilidad de contar con sondas de presión integradas. Bien, esto es particularmente relevante. El Nemo 700 está equipado del concepto que nosotros llamamos antena desmontable, que es esencialmente el equipo se entrega con esa antena, con envolvente y esa junta túnica, y eso nos permite ofrecer una solución totalmente estanca con todas las ventajas de una antena integral. Pero al mismo tiempo es posible por parte del usuario retirar esos 6 tornillos y acceder al conector de antena. Eso lo que nos permite es que allá donde sea necesario podemos instalar una antena externa. La idea es que muchas veces no sabemos qué cobertura nos vamos a encontrar en la arqueta. Es posible que con la antena interna sea suficiente, pero allá donde no, es tan simple como desmontarla y poner una antena externa. Bien, otro aspecto particularmente relevante de estos dataloggers es lo relativo a la medida de la presión. En esto somos particularmente avanzados en cuanto a que nuestros dataloggers pueden medir la presión constantemente. Constantemente quiere decir que el datalogger está midiendo la presión una vez por segundo, y eso nos permite ofrecer los máximos, mínimos y promedios del periodo de medida. Por ejemplo, si un datalogger está registrando cada 5 minutos, en lugar de darles el dato, la foto instantánea que había en ese momento, les podemos ofrecer el máximo, mínimo y promedio de ese periodo, que obviamente da mucha más información. Adicionalmente a esto, también podemos hacer la detección de transitorios o golpes de aire. Los dataloggers tienen la capacidad de hacer una lectura de la presión mucho más rápida, entre 32 y 128 veces por segundo, y eso nos permite detectar los golpes de aire. Bueno, algunas aplicaciones típicas de los Nemo 700. Aquí tenemos un ejemplo, una cámara. Estamos controlando, estamos monitorizando una válvula reguladora de presión. No sé si lo visualizan ustedes en la foto, pero estamos midiendo presión aguas arriba y aguas abajo en el barco. De esa manera estamos monitorizando su rendimiento. A la misma vez estamos midiendo un caudalímetro electromagnético, que se ve aquí, y aunque aquí no está implementado, con este mismo equipo podríamos hacer la regulación del pilotaje de la válvula de doble consigna para tener una presión diurna y una presión nocturna, todo con un único. Bien, otra aplicación típica de los 200 podría ser la supervisión, la monitorización de reservorios sin acometida eléctrica. Esta es bastante común. En este caso particular lo que tenemos es un Nemo 700 con una sonda hidrostática con la que estamos monitoreando el nivel de depósito. Bien, ahora les voy a hablar de la versión más simple de nuestra línea Nemos. Es el Nemos N100. La razón de ser del Nemos N100 es que cuando empezamos a vender los Nemos N200 nos dimos cuenta que para muchos casos no hacía falta tantas entradas analógicas, tantas entradas digitales, sobre todo para las aplicaciones de sectorización, donde normalmente todo lo que necesitamos es ver una señal de pulsos y quizá una presión. Eso, digamos, que nos inspiró a desarrollar una solución a medida de estas necesidades tan comunes, y eso es el Nemo N100. Es un equipo que cuenta con 2 entradas digitales, por tanto puede leer hasta 2 caudalímetros, y opcionalmente una sonda de presión integral. Como digo, la mayor ventaja de este equipo es que está optimizado
para las necesidades de sectorización. Algunas aplicaciones típicas, bueno, caudales sectoriales, control de caudales sectoriales, mínimos nocturnos, control de grandes consumidores, esta también es una aplicación muy común. Gestión más que gestión, control, monitorización de las personas, es decir, asegurarnos que como proveedor estamos ofreciendo los 10 metros de columna de agua a los que obliga la ley. Para eso el menos es ideal contar con una sonda de presión integrada y es una solución muy eficiente en términos de costes y facilidad de instalación. Bueno, por último, les quiero hacer, antes de entrar en la parte de la plataforma web, les quiero dar un adelanto de algo que está generando un gran interés, que es la solución 1.1. Es un sistema para medición de parámetros de calidad de agua en red. Estamos hablando de una solución que puede medir cloro, pH, conductividad, URP y temperatura, y que destaca respecto a otras soluciones de mercado porque no es dependiente del caudal, no requiere un caudal, puede medir con caudal cero incluso. Es una ventaja muy significativa respecto a otras soluciones de mercado. Y tampoco tira agua, no necesita tirar agua para tomar la medida. ¿Cuál es la clave para esto? Bueno, ahí ya lo ven. En el cabezal de este sensor, donde están los sensores y todos los electrodos, el número 4 es una pequeña turbina que se encarga de mover ella misma el agua. Esta es la clave realmente de este sensor. Esto hace que no necesite un caudal mínimo, que no necesite tirar agua, y es lo verdaderamente revolucionario de esta sonda y que lo que nos permite ofrecer una solución que se inserta directamente en la tubería, como digo, sin tirar agua y totalmente independiente al flujo de caudal. Bueno, y ahora les quiero hablar un poco de la plataforma C, la plataforma online. Lógicamente, no solo ofrecemos los data loggers, sino también la parte de visualización, la parte de exploración. Esto es lo que llamamos FREMS. Es una plataforma en la que lo que hay primero es la facilidad de uso y la agilidad. Y, de manera muy importante, es una plataforma totalmente gratuita. Totalmente gratuita, ya sea el servidor de Microcom o el de Tribeca, que también pone a disposición de ustedes su servidor. Como les digo, una plataforma pensada en la usabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos un vistazo a la pantalla principal, donde estamos viendo las alarmas que hay, donde estamos actualizando nuestros equipos, los datos más relevantes al fin y al cabo para la explotación. Disponemos también de aplicaciones móviles, para que puedan ustedes tener todo el control de su red en su dispositivo móvil, tanto para iOS como para Android. Una cosa particularmente relevante de la aplicación móvil es que permite las alertas vía push. Las alertas push, para que ustedes lo tengan, es como lo que hace WhatsApp, es un SMS, pero nos llega la alerta. Entonces, con esto les podemos ofrecer transmisión de alarmas sin necesidad de gastar SMS. Otra de las funciones más importantes de Zeus es la gestión de alarmas. Obviamente, una parte fundamental de todo esto es que las alarmas les lleguen a ustedes y pueden hacer algo al respecto, ¿no? Y tenemos en Zeus integrado toda esa funcionalidad, tanto la de usar alarmas, como la de cerrarlas, como la de añadir comentarios, etc. Posibilidad, lógicamente, de ver una información en formato gráfica, de una manera amigable, sencilla, fácil de navegar, pudiendo seleccionar rangos, periodos, grupos de canales que queremos ver, etc. Obviamente también de manera muy relevante la posibilidad de tener informes, hacer informes de cómo está nuestra explotación, máximos, mínimos, alertas, etc.
Y esto es importante. Zeus lo pueden ustedes emplear de dos maneras. La plataforma la pueden emplear de dos maneras. Pueden hacer uso de los servicios que tanto Tribeca como Microcom ofrece gratuitamente. Eso supone que ustedes usan un servidor online, no necesitan ninguna infraestructura propia para visualizar su dispositivo. Pero si lo desean, también pueden instalarse la herramienta en su propia red. De tal manera que son totalmente independientes de Tribeca y de Microcom, y además eso les abre la puerta a integrar estos datos en su escala de computación. Y las opciones son totalmente distintas. Bueno, algunas de las características también relevantes de Zeus son la posibilidad de configurar estaciones a través de Zeus, es decir, si tenemos que configurar o añadir una señal o cambiar un rango de alarma, lo podemos hacer directamente desde la propia interfaz web sin necesidad de desplazarnos. Y también la posibilidad de intercambio de datos entre estaciones. Pongo un ejemplo que lo van a entender enseguida. Nos podemos encontrar un punto donde tenemos un depósito y el bombeo que está a cierta distancia. Bueno, a través de esta función podemos hacer que el equipo en el depósito comunique al bombeo el nivel de agua, de tal manera que el bombeo automatice todas las decisiones de arranque y parada necesarias. Y por último, también una de las características más destacables y que nos diferencia de otros competidores es que Zeus no permite hacer sinópticos, no solo se limita a la visualización de formato gráfico de los datos, sino también ver sinópticos, es decir, hacer un dibujo de nuestra planta y poder visualizarlo de una manera sencilla como vamos a ver. Y bueno, eso sería todo por mi parte. A partir de aquí estaré encantado de resolver cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias a todos por su asistencia.